No es la primera, parece no será la última vez tampoco que veamos a esta turba, este grupo de personas embosadas, encapuchadas, que van a generar daño, a realizar actos vandálicos. La protesta puede ser justa, el reclamo legítimo, acompañable, pero esta forma de hacerlo, esta forma de lastimar, de dañar, pues no lleva a ningún lugar. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, por tenerme aquí. Muy buenas noches, al contrario. Stephanie y Jorge, por Gracias, supuesto. muchas gracias, Jorge. Hola. Stephanie Anaro, ¿cómo estás, Stephanie? Muy bien, y de buenas. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Muy bien, Sergio, Stephanie, un placer. Buenas noches. Lo de la universidad, Jorge, no es la primera, no será la última vez que los veamos, incluso ahí, en este edificio, en Rectoría, pero estamos viendo una situación delicada. En la universidad, también en el Politécnico, desde hace ya un par de meses, en donde están tomados varios planteles. ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que hay una situación potencialmente peligrosa, vamos a llamarlo así, en la educación universitaria, en la UNAM, en el Politécnico, en estas mal llamadas universidades del bienestar, que no son ni universidades ni del bienestar. Y en este caso en particular, tú lo decías, la causa es justa, es la violación de una muchacha en el CCH Sur. Apenas hoy, hay que recordar, después de estos hechos, apenas hoy la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por este caso. Hoy ya sucedió hace varios días. Me parece que se tardaron. En este tipo de casos también a veces las autoridades tardan. Ahora, nada justifica estas reacciones. Algunas de estas muchachas te dirán, bueno, si no hubiéramos hecho esto, la Fiscalía no hubiera abierto la investigación. No lo sé, pero destruir instalaciones, destruir obras de arte como es el mural de Siqueiros, no puede tener justificación alguna. En este caso ni en ningún otro. Termina siendo siempre, si lo vamos a poner en términos políticos, una política reaccionaria de grupos que se dicen de izquierda. Entonces, me parece que eso es lo fundamental, pero hay que ponerlo en un contexto donde a los paros, los movimientos, algunos inducidos, otros no, como lo querramos ver, la situación, la reducción del presupuesto a las universidades, el cambio el año próximo, pero que ya está más vivo que nunca, de la rectoría de la UNAM. Me parece que hay un caldo de cultivo que si sigue creciendo no es bueno. Cuando se juntan el cambio de gobierno con el cambio de la rectoría, siempre suele haber problemas. Qué cóctel, ¿no? Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, en este caso estoy completamente de acuerdo con Jorge. A ver, ¿la causa es justa? Sí, la causa es justa. Lo que es la destrucción, el vandalismo, no tiene absolutamente ningún sentido. No solamente no tiene sentido, sino que pues mancha la causa que se está defendiendo. Estamos aquí hablando no de que no haya actuado la Fiscalía a tiempo, estamos aquí actuando no de que haya una protección suficiente en la UNAM a las chicas, en el CCH. Estamos hablando del vandalismo, y todo esto me parece que distrae la atención de lo que debería ser realmente la causa justificada por la cual se iniciaron las protestas. Por supuesto que la UNAM necesita tener un mejor sistema de seguridad, y bueno, si no lo puede hacer la UNAM, que además es una escuela, porque en cualquier lugar del mundo quien proporciona los servicios de seguridad es la policía, pero aquí tenemos el mito de que la policía no puede entrar a la universidad, a ninguna instalación de la universidad. Con el pretexto de la autonomía, pues, ¿no? A ver, con el pretexto de la autonomía, pero a ver, yo estudié en la Prepa 8, créemelo, que yo vi cómo se cometían crímenes y cómo había actos de violencia, de bullying en contra de los estudiantes por parte de unos cuantos grupos de porro, pero la policía no podía entrar, y la universidad finalmente no es su vocación el tener buenas fuerzas de seguridad. Eso me parece bien, no debería ser la vocación de la UNAM tener buenas fuerzas de seguridad, pero si queremos tener seguridad en los planteles, o una de dos, o se le invierte suficiente a tener fuerzas de seguridad, cámaras de televisión, de circuito cerrado, todo lo que se requiere para una seguridad en una ciudad moderna, o la verdad es que pues simple y sencillamente no vamos a llegar a ningún lado. Debemos separar lo que es el dogma de la autonomía universitaria y entender que eso se refiere a la libertad de enseñanza, a la libertad académica, y que otra cosa muy distinta es pues obligarle a la UNAM a gastar dinero que no tienen, tener buenas fuerzas de seguridad, que además no se va a lograr gran cosa. Pues no. Stephanie, ¿cómo lo ves? Violencia siempre genera más violencia.
Hemos llegado a esta situación porque tenemos un Estado de Derecho débil, un país donde no se pagan las consecuencias de las acciones y un país donde a cualquier mujer le puede pasar exactamente esto y no tiene que estar oscuro, puede pasar a la plena luz del día. Eso nos habla de que a pesar de que somos el 51% de la población, las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerable. Y eso tiene que cambiar porque estamos hablando ya de un nuevo México, estamos hablando de términos de equidad. Ahora, ¿qué tanta libertad pueden seguir teniendo las mujeres, las estudiantes, para seguir cumpliendo con sus estudios cuando ponen su vida en riesgo por querer seguir superándose? Yo creo que eso solamente nos lleva a una cadena de involución y es por la falta de justicia que hay en este país. Y la falta de liderazgo. Yo no he visto, hemos leído el comunicado de la universidad, este último, el de hoy, después de estos hechos vandálicos en rectoría, otros en otros momentos. Yo no he visto al rector Graue, por ejemplo, y no he visto a otros que podrían salir y generar este tipo de conversación, al menos con la sociedad universitaria. No estoy seguro de que todos quienes participan de este movimiento tengan el objetivo realmente académico, tengan el objetivo de la seguridad. Hay quienes en el Río Revuelto tratan de llevar agua a su molino, pero se les podría desarmar si se colocaran los temas centrales sobre la mesa y si la conversación fuera sobre el fondo, la seguridad de las jóvenes, de los jóvenes, la mejora educativa, pero no sé si estamos en ese momento o si de plano hay quien ya renunció a abordar ese tema y más bien administra un conflicto o administra su responsabilidad dentro de la universidad. Yo creo que en la universidad lo que sucede es que está rebasada y que más que... En muchas ocasiones lo único que puedes hacer, o quizás lo único que terminan haciendo, es, como tú dices, administrar el conflicto. Porque la UNAM tiene más estudiantes y trabajadores que muchas ciudades del país. Es un mundo la UNAM, los que hemos estudiado en la UNAM sabemos que es un mundo, para mí un mundo magnífico, pero es un mundo con donde sus riesgos, por supuesto, complejos, temas muy difíciles. La ciudad universitaria solamente, la UNAM es mucho más que ciudad universitaria, pero la ciudad universitaria es muy compleja. Los SH, las prepas son muy complejas también, quizás más que la propia ciudad universitaria. Como decía Sergio, no hay un cuerpo de seguridad en la UNAM que garantice nada. En las islas puede pasar cualquier cosa y no pasa nada. Tampoco hay presupuesto para financiarlo. Tampoco con el tema de la autonomía se puede entrar, pueden entrar fuerzas de seguridad a la universidad. Tampoco se puede sacar a los que tienen ocupados desde los años 90 el auditorio Che Guevara, digamos, ¿no? que era el Justo Sierra, ¿no? Y que se ha convertido en un tugurio de mala vida. Pero entonces es muy difícil. Los intentos que se han hecho por reformar la Universidad Nacional, todos han terminado en conflicto. ¿Por qué? Porque al final tampoco ha habido ni la voluntad política, ni el apoyo político, ni el apoyo presupuestal para que esas reformas, quizás la de Jorge Carpizo fue en su momento la más emblemática, de ahí salió el CEU, de ahí salieron muchos dirigentes muy importantes, entre ellos la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y nunca, y quizás, lo más importante que hubo después de ese congreso fue el Congreso Universitario de 89, que fue un verdadero Congreso Universitario. Entonces, desde entonces, estamos hablando de 89 para aquí, ha habido mejores o peores rectores, eso no es el tema, pero me parece que ninguno pudo meterse a modificar realmente ese mundo con lazos tan profundos en tantos temas muy diferentes como es la Universidad Nacional. Y yo pienso, y tenemos que decirlo, que lo que vemos en la UNAM es corrupción,
que vemos. ¿A qué me refiero con corrupción? El no tomar las medidas para que la universidad tenga el nivel académico que debería tener, para que no se suspendan clases en todos los momentos, para que no se destruya el patrimonio de la UNAM, que es también patrimonio de la nación, como lo señalaba el comunicado de la UNAM de este día. Destruir o vandalizar un mural de Siqueiros no es cualquier cosa, eso es un atentado contra un patrimonio de la nación que es muy importante. Pero lo que no estamos viendo es lo que está pasando también en materia de educación superior. La universidad estuvo 2 años parada, sin clases. Vemos un deterioro realmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería ser la máxima casa de estudios de este país, y por actos de desidia, que es una forma de corrupción, el no tomar las decisiones, el no tomar las medidas que puedan mantener pues el liderazgo en lo educativo que debería tener la universidad. Pues lo que estamos viendo es una casa de estudios que se la pasa resolviendo situaciones políticas, y a lo mejor sí sirve de trampolín para líderes políticos como Claudia Sheinbaum. Pero ¿debería ser esa la función de la UNAM, servir de trampolín para carreras políticas? A mí me parece que no. Me parece que incluso las puede enterrar, porque la UNAM es muy ilustrativa. Es un microuniverso de lo que está pasando a lo macro. Nos habla de cómo está nuestro tejido social y sobre todo del menosprecio que tiene lo público, porque somos un país que no ha logrado tener una misma concepción de un bien común. Por eso lo público se menosprecia, por eso se vandalizan murales de Siqueiros de una manera tan fácil, porque no tenemos esa concepción de un patrimonio común, porque no hemos logrado unificarnos. Ahora, es muy importante lo que está pasando en la UNAM, porque nos habla de la educación que está recibiendo muchos en este país. O dejando de recibir, ¿no? Y la pregunta es, cerradas. ¿dónde reside la educación? ¿En las escuelas, en las universidades o en las casas? Porque hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura, que no es lo mismo. Que es todo un debate. En fin, Jorge, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Stephanie. Gracias. Gracias, muchas. Hasta mañana. Pásala muy bien.